Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso creía yo. Me encontraba en la cocina, preparando el desayuno como siempre. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no lograba disipar la pesada atmósfera de silencio que se había instalado entre mi marido y yo. Mientras untaba mantequilla en las tostadas, observé a Carlos sentado en la mesa, absorto en su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando le serví el café. Murmuró un «gracias», apenas audible, sin apartar los ojos de la pantalla. Suspiré, recordando los tiempos en que nuestros desayunos estaban llenos de risas y planes para el futuro. Ahora, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Nuestra relación se había vuelto tibia, marcada por la rutina y la falta de comunicación. El matrimonio que una vez estuvo lleno de pasión se había convertido en una mera convivencia cómoda, pero carente de chispa. Yo me preguntaba en silencio cómo habíamos llegado a este punto, cómo habíamos permitido que el amor se desvaneciera tan lentamente que apenas nos habíamos dado cuenta. Esa mañana, como tantas otras, salí a comprar pan fresco. La panadería local se había convertido en mi pequeño refugio, un lugar donde podía escapar por unos minutos de la monotonía de mi vida. Al entrar, el aroma a pan recién horneado me envolvió, y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Bueno, en realidad lo había visto muchas veces antes, pero esa mañana fue diferente. El panadero, un hombre de unos 40 años, me recibió con una sonrisa que iluminó toda la tienda. Sus ojos, de un verde profundo, parecían brillar cuando se posaron en mí. «Buenos días, Ana», me saludó con una voz cálida que hizo que mi corazón diera un vuelco. «¿Lo de siempre?», asentí, incapaz de formar palabras por un momento. Cuando me entregó la bolsa de pan, nuestros dedos se rozaron ligeramente y sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Fue un contacto fugaz, pero suficiente para despertar algo en mí que llevaba mucho tiempo dormido. «Gracias», logré decir finalmente, consciente de que mis mejillas se habían sonrojado. «Que tengas un buen día, Ana», respondió él, y por un momento sentí que realmente le importaba cómo sería mi día. Salí de la panadería sintiéndome extrañamente ligera, como si algo hubiera cambiado en el universo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí deseada, especial. La forma en que me había mirado, la manera en que había pronunciado mi nombre, todo ello había despertado en mí una excitación que hacía mucho que no experimentaba. Los días siguientes, mis visitas a la panadería se volvieron el momento más esperado de mi rutina. Cada mañana me esmeraba un poco más en mi apariencia antes de salir. Un toque de perfume aquí, un poco de brillo de labios allá. Me decía a mí misma que era solo por sentirme bien, pero en el fondo sabía que era por él. El panadero, cuyo nombre descubrí que era Javier, siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para mí. Nuestras conversaciones, aunque breves, se volvieron cada vez más personales. Él me contaba sobre su pasión por la panadería, heredada de su abuelo. Yo le hablaba de mis sueños frustrados de viajar por el mundo. Cada interacción era como un pequeño oasis en el desierto en que se había convertido mi vida. Un día, Javier me ofreció probar un nuevo tipo de pan que estaba desarrollando. «Tiene un ingrediente secreto», me dijo con un guiño, un toque de cariño, «solo para ti». Esas palabras, dichas con tanta naturalidad, me hicieron temblar por dentro. El pan estaba delicioso, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la forma en que sus ojos no se apartaron de los míos mientras lo probaba. Había una intensidad en su mirada que me hizo sentir desnuda y vulnerable, pero también increíblemente viva. Mientras tanto, en casa, la distancia entre Carlos y yo seguía creciendo. Intenté hablar con él sobre cómo me sentía, sobre la falta de conexión entre nosotros, pero siempre encontraba una excusa para evitar la conversación. «Estoy cansado, Ana», me decía,
sido un día largo en el trabajo. ¿Podemos hablar de esto en otro momento? Ese otro momento nunca llegaba. Nos habíamos convertido en dos extraños que compartían una casa, una cama, pero ya no una vida. Por las noches, acostada a su lado, me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. ¿En qué momento habíamos dejado de luchar? ¿Por nuestro amor? ¿Cuándo habíamos permitido que la rutina nos consumiera? Mis pensamientos, cada vez con más frecuencia, se desviaban hacia Javier. Me imaginaba cómo sería sentir sus manos sobre mi piel, cómo sonaría mi nombre en sus labios en un momento de pasión. La culpa me carcomía por dentro, pero no podía evitarlo. El deseo que sentía por él era como un fuego que me consumía lentamente. Una tarde, después de un día particularmente difícil en el trabajo, me encontré vagando por las calles sin rumbo fijo. Mis pasos, como si tuvieran vida propia, me llevaron hasta la panadería. Ya era tarde, y el local estaba a punto de cerrar. Javier estaba solo, limpiando el mostrador. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. «Ana», dijo, y la forma en que pronunció mi nombre fue como una caricia. «¿Qué te trae por aquí tan tarde?» No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que necesitaba verlo, que su presencia era lo único que me hacía sentir viva últimamente? Me limité a encogerme de hombros, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Javier pareció entender sin necesidad de palabras. Se acercó a mí y con una suavidad que me desarmó, tomó mi mano entre las suyas. «¿Quieres hablar?», me preguntó con una voz llena de preocupación. Asentí, incapaz de formar palabras. Javier cerró la panadería y me llevó a la parte trasera del local. El aire allí estaba cargado del aroma a pan recién horneado, una fragancia que siempre asociaría con él a partir de ese momento. Nos sentamos en un pequeño banco, tan cerca el uno del otro que podía sentir el calor de su cuerpo. Y entonces, como si una presa se hubiera roto dentro de mí, comencé a hablar. Le conté sobre la frialdad de mi matrimonio, sobre cómo me sentía invisible y poco valorada. Le hablé de mis sueños abandonados, de la soledad que me consumía, incluso estando rodeada de gente. Javier me escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos, su mano aún sosteniendo la mía. Cuando terminé de hablar, me di cuenta de que estaba llorando. Con una ternura que me conmovió hasta lo más profundo, Javier limpió mis lágrimas con su pulgar. «Ana», dijo suavemente, «eres una mujer increíble, mereces ser feliz, mereces que te valoren y te amen como te corresponde». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vista y apreciada. La tensión entre nosotros, que había estado creciendo durante semanas, alcanzó su punto culminante en ese momento. No sé quién dio el primer paso, si él o yo. Solo sé que de repente, nuestros labios se encontraron en un beso desesperado y apasionado. Todas las barreras que había construido a mi alrededor se derrumbaron en ese instante. Me entregué al beso con abandono, saboreando cada sensación, cada emoción. Las manos de Javier recorrían mi cuerpo con una urgencia que igualaba la mía. Nos desnudamos el uno al otro con prisa, ansiosos por sentir el contacto de piel contra piel. El espacio era pequeño y poco cómodo, pero eso solo aumentó la intensidad del momento. Hicimos el amor allí mismo, en la trastienda de la panadería, rodeados por el aroma a pan recién horneado y el calor de los hornos aún tibios. Fue un acto de pasión cruda, sin reservas. Cada caricia, cada gemido, cada movimiento estaba cargado de una intensidad que me hizo perder completamente el control. Cuando todo terminó, nos quedamos abrazados en silencio, nuestros cuerpos entrelazados y cubiertos de una fina capa de sudor. La realidad de lo que acababa de hacer comenzó a caer sobre mí como un peso aplastante. Había engañado a mi marido. Me había convertido en el tipo de persona que siempre
había jurado que nunca sería. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. La culpa me invadió como una ola, amenazando con ahogarme. Pero al mismo tiempo, no podía negar el placer que había experimentado, la conexión que había sentido con Javier. Era como si hubiera despertado de un largo sueño, y ahora todo a mi alrededor parecía más vívido, más real. Me vestí en silencio, evitando la mirada de Javier. Él intentó hablar conmigo, pero yo no podía soportar escuchar su voz en ese momento. Salí de la panadería sintiéndome completamente perdida, dividida entre la culpa y el deseo de volver a sus brazos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, contradictorias. Por un lado, la culpa me corroía. Cada vez que miraba a Carlos, sentía como si tuviera escrito en la frente lo que había hecho. Pero, por otro lado, el recuerdo de esa noche con Javier me perseguía, haciéndome desear más. Intenté evitar la panadería, pero era como si una fuerza invisible me arrastrara hacia allí cada mañana. Cada vez que veía a Javier, la tensión entre nosotros era palpable. Nuestras miradas se encontraban, y era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Javier, por su parte, parecía incapaz de resistirse a mí. Cada vez que entraba en la panadería, encontraba una excusa para rozar mi mano, para acercarse más de lo necesario. Sus ojos me seguían con una intensidad que me hacía temblar por dentro. Mientras tanto, en casa, Carlos empezó a notar cambios en mí. Estaba más distante, más introspectiva. Hubo momentos en los que casi le confesé todo, pero el miedo a perderlo, a destruir la vida que habíamos construido juntos, me detenía. ¿Estás bien, Ana?, me preguntaba a veces, con una preocupación genuina en su voz que solo aumentaba mi culpa. Te noto diferente últimamente. Yo siempre encontraba una excusa: el trabajo, el estrés, el cansancio, mentiras que se acumulaban sobre mis hombros, haciéndome sentir cada vez más pequeña. A pesar de mis intentos por resistirme, volví a la panadería con más frecuencia. Mis encuentros con Javier se volvieron más atrevidos, más frecuentes. A veces era solo un beso robado en la trastienda, otras veces nos entregábamos el uno al otro con una pasión desenfrenada. Había una emoción perversa en saber que lo que estábamos haciendo estaba mal. Esa misma sensación de peligro, de estar al borde del precipicio, me hacía sentirme más viva que nunca. Era como una droga de la que no podía ni quería desintoxicarme. Javier comenzó a sugerir encuentros fuera de la panadería, un hotel en las afueras de la ciudad, un paseo por el parque al anochecer. Cada propuesta era una tentación a la que me costaba resistirme. Sabía que cada nuevo encuentro nos acercaba más al desastre, pero no podía evitarlo. Mi vida se convirtió en una doble existencia. Por un lado, estaba mi vida con Carlos, una rutina cómoda pero vacía. Por otro, estaba la emoción y la pasión que experimentaba con Javier. Vivía constantemente al borde, temiendo ser descubierta, pero al mismo tiempo anhelando el próximo encuentro. Hubo momentos en los que consideré confesárselo todo a Carlos, terminar con la farsa en la que se había convertido nuestro matrimonio. Pero cada vez que reunía el valor, algo me detenía. ¿Era el miedo a herirlo? ¿O era el miedo a perder la seguridad de mi vida actual? Una noche, mientras cenaba con Carlos en silencio, como se había vuelto nuestra costumbre, él me sorprendió con una pregunta. «Ana», dijo, dejando su tenedor sobre el plato, «¿eres feliz conmigo?». La pregunta me tomó completamente desprevenida. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicarle que una parte de mí lo amaba, pero que otra parte anhelaba la pasión y la emoción que había encontrado en brazos de otro hombre? Yo comencé, sin saber cómo continuar. «Carlos, yo». Él me miró con una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. «No, necesitas responder», dijo suavemente. «Creo que ya sé la respuesta.
En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Quería contarle todo, pedirle perdón, suplicarle que me ayudara a salvar nuestro matrimonio. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Carlos se levantó de la mesa y salió de la cocina sin decir nada más. Me quedé allí sentada, sintiendo que el peso de mis mentiras y traiciones finalmente me aplastaba. Al día siguiente, como en un trance, me encontré nuevamente frente a la panadería. Entré sin pensar realmente en lo que estaba haciendo Javier. Me recibió con su habitual sonrisa, pero algo en mi expresión debió alertarlo de que algo no estaba bien. «Ana, ¿qué sucede?», preguntó, su voz llena de preocupación. No pude contenerme más. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras le contaba sobre la conversación con Carlos. La noche anterior. Javier me escuchó en silencio, su rostro una mezcla de emociones que no pude descifrar. Cuando terminé de hablar, Javier tomó mis manos entre las suyas. «Ana», dijo suavemente, «creo que ha llegado el momento de que tomemos una decisión». Sentí que mi corazón se detenía. ¿Una decisión? ¿Qué quería decir con eso? La idea de tener que elegir entre mi vida con Carlos y la pasión que había encontrado con Javier me aterrorizaba. «No puedo seguir así», continuó Javier. «Te amo, Ana, y quiero estar contigo, pero no puedo ser el otro hombre para siempre. Necesito saber si estás dispuesta a dejar todo por mí». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Dejar todo por él, abandonar mi matrimonio, mi vida tal como la conocía. ¿Estaba preparada para dar ese paso? «Yo necesito tiempo», logré decir entre sollozos. «No puedo tomar una decisión así de repente». Javier asintió, comprensivo. «Lo entiendo», dijo. «Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, Ana, la vida es demasiado corta para vivirla sin pasión, sin amor verdadero». Salí de la panadería sintiéndome más confundida que nunca. Por un lado, la idea de una vida con Javier, llena de pasión y nuevas experiencias, me emocionaba. Por otro, el pensamiento de herir a Carlos, de destruir todo lo que habíamos construido juntos, me llenaba de culpa y miedo. Los días siguientes fueron un tormento. Cada mirada de Carlos, cada gesto cotidiano, me hacía cuestionarme mi decisión. ¿Realmente estaba dispuesta a tirar por la borda años de matrimonio por una aventura? Pero entonces recordaba los momentos con Javier, la forma en que me hacía sentir viva, deseada, y la duda volvía a apoderarse de mí. Una semana después de mi conversación con Javier, Carlos me sorprendió con una propuesta inesperada. «He estado pensando», me dijo durante el desayuno, «que tal vez necesitamos un cambio. ¿Qué te parecería si nos tomáramos unas vacaciones? Tú y yo, solos, como en los viejos tiempos». Su sugerencia me tomó completamente desprevenida. ¿Vacaciones? ¿Ahora? La idea de pasar tiempo a solas, con Carlos, lejos de la tentación que representaba Javier, me pareció tanto aterradora como potencialmente liberadora. «Yo no sé qué decir», respondí, genuinamente sorprendida. Carlos tomó mi mano sobre la mesa, un gesto de intimidad que hacía mucho tiempo que no compartíamos. «Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros últimamente», dijo con una sinceridad que me conmovió. «Pero quiero intentarlo. Ana, quiero luchar por nosotros. ¿Tú no?» Sentí que las lágrimas se agolpaban en mis ojos. ¿Cómo podía decirle que no? ¿Cómo podía negarle esta oportunidad de salvar nuestro matrimonio? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía irme sin decirle nada a Javier? «Está bien», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Vamos de vacaciones». La sonrisa de Carlos iluminó toda la cocina, y por un momento vi en él al hombre del que me había enamorado años atrás. Sentí una punzada de culpa tan intensa que casi me doblé de dolor. Esa tarde, con el corazón en un puño, me dirigí a la panadería. Tenía que hablar con Javier, tenía que explicarle. ¿Pero explicarle qué? ¿Que me iba de vacaciones con mi marido mientras él me esperaba? La idea me parecía cruel,
pero no veía otra salida. Cuando entré en la panadería, Javier me recibió con su habitual sonrisa, pero ésta se desvaneció rápidamente al ver mi expresión. «Ana, ¿qué ocurre?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Javier, comencé, sin saber cómo continuar. Carlos me ha propuesto irnos de vacaciones. Solos él y yo». Vi cómo la noticia lo golpeaba. Su rostro pasó de la sorpresa al dolor y luego a la resignación en cuestión de segundos. «¿Y tú has aceptado?», dijo. No era una pregunta. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. «Lo siento», murmuré. «Yo necesito intentarlo. Necesito saber si aún queda algo que salvar en mi matrimonio». Javier se quedó en silencio, por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Lo entiendo, Ana. De verdad. Pero necesito que sepas algo». Se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Te amo», dijo con una intensidad que me dejó sin aliento, «y estaré aquí, esperándote. Si decides que tu futuro está conmigo, estaré aquí. Si decides que tu lugar es con Carlos, lo entenderé. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida». Sus palabras me atravesaron como un rayo. Quería abrazarlo, besarlo, decirle que yo también lo amaba, pero sabía que si lo hacía, nunca tendría la fuerza para irme. «Gracias». Fue todo lo que pude decir antes de darme la vuelta y salir de la panadería, dejando atrás el aroma a pan recién horneado y al hombre que había puesto mi mundo del revés. Los días siguientes pasaron en un borrón de preparativos para el viaje. Carlos estaba entusiasmado, haciendo planes y reservaciones con una energía que no le había visto en años. Yo, por mi parte, me movía como en un sueño, dividida entre la culpa por lo que le había hecho a mi matrimonio y el dolor de estar lejos de Javier. Finalmente, llegó el día de nuestra partida. Mientras cargábamos las maletas en el coche, no pude evitar mirar hacia la calle que llevaba a la panadería. Una parte de mí esperaba ver a Javier allí, viniendo a despedirse, a pedirme que me quedara. Pero la calle estaba vacía. «¿Lista?», preguntó Carlos, sacándome de mis pensamientos. Asentí, forzando una sonrisa. «Lista», respondí, sabiendo que era una mentira. Mientras el coche se alejaba de nuestra casa, de nuestra ciudad, de la panadería donde había dejado mi corazón, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Estaba salvando mi matrimonio o prolongando lo inevitable? ¿Estaba siendo fiel a mis sentimientos o escondiéndome de ellos? El viaje fue largo y silencioso. Carlos intentaba iniciar conversaciones, recordar momentos felices de nuestro pasado, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi mente estaba dividida entre el hombre a mi lado y el que había dejado atrás. Llegamos a nuestro destino, un pequeño pueblo costero, al atardecer. El hotel era encantador, con vistas al mar y un ambiente romántico que en otro momento me habría emocionado. Ahora solo me hacía sentir más culpable. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, me escabullía al balcón de nuestra habitación. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era relajante, pero no lograba calmar la tormenta en mi interior. Saqué mi teléfono y antes de poder pensarlo 2 veces, marqué el número de Javier. Sonó 1 vez, 2 veces. Al tercer timbrazo, escuché su voz. «¿Ana?», dijo sorpresa y preocupación mezcladas en su tono. «Javier», susurré, consciente de que Carlos podría despertarse en cualquier momento. «Yo no sé por qué te estoy llamando». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, Javier habló con una suavidad que me hizo estremecer. «Yo sí lo sé», dijo. «Me extrañas tanto como yo a ti». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Tenía razón, por supuesto, lo extrañaba con cada fibra de mi ser. «Esto es una locura», dije, más para mí misma que para él. «Estoy aquí, intentando salvar mi matrimonio, y lo único que puedo pensar es en ti». «Ana», dijo Javier, su voz llena de emoción. «Sabes que te amo,
pero también sé que necesitas resolver esto por ti misma. No puedo, no debo, influir en tu decisión. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas, y si ya tomé mi decisión, pregunté en un susurro, ¿y si sé que, sin importar lo que pase en estas vacaciones, mi corazón ya no pertenece a este matrimonio? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Javier habló de nuevo, su voz temblaba ligeramente. Si esa es tu decisión, Ana, estaré aquí esperándote. Pero asegúrate de que sea lo que realmente quieres. No, quiero que tomes una decisión apresurada y luego te arrepientas. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón, por supuesto, no podía tomar una decisión así, no en ese momento, no mientras estaba confundida y emocionalmente vulnerable. Tienes razón, dije finalmente. Necesito tiempo, necesito pensar. Tómate todo el tiempo que necesites, respondió Javier. Estaré aquí, pase lo que pase. Colgué el teléfono sintiéndome aún más confundida que antes. Volví a la cama, donde Carlos dormía plácidamente, ajeno al torbellino de emociones que me consumía. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Carlos se esforzaba por reconectar conmigo, por revivir la chispa que alguna vez tuvimos. Hubo momentos en los que casi funcionó, instantes en los que recordé por qué me había enamorado de él en primer lugar. Paseamos por la playa al atardecer, cenamos en restaurantes románticos, incluso intentamos actividades nuevas juntos como el buceo y la pintura. Carlos estaba poniendo todo de su parte, y yo intentaba hacer lo mismo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier. Una noche, mientras cenábamos en la terraza de nuestro hotel, Carlos me sorprendió con una pregunta. Ana, dijo, tomando mi mano sobre la mesa, ¿crees que aún podemos salvar nuestro matrimonio? La pregunta me tomó desprevenida. Miré a Carlos, vi la esperanza en sus ojos y sentí que mi corazón se rompía un poco más. No lo sé. Respondí con honestidad. Quiero creer que sí, pero hay algo más, ¿verdad? Dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Sentí que el pánico me invadía. ¿Lo sabía? ¿Había descubierto mi aventura con Javier? ¿Qué quieres decir? Pregunté, intentando mantener la calma. Carlos suspiró profundamente. Ana, no soy ciego. He notado cómo has cambiado en los últimos meses. Estás distante, distraída, y aunque me duele admitirlo, creo que sé por qué. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Este era el momento. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Carlos, comencé, pero él me interrumpió con un gesto. No necesitas explicarlo, dijo con una tristeza que me partió el alma. Creo que lo entiendo. Hemos estado tan ocupados con nuestras vidas, tan absortos en la rutina, que dejamos que nuestro amor se marchitara. Y ahora creo que has encontrado en otra persona lo que ya no encuentras en mí. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Cómo podía ser tan comprensivo? ¿Cómo podía estar tan calmado al hablar de mi infidelidad? Lo siento tanto, logré decir entre lágrimas. Nunca quise que esto pasara. Yo no sé cómo llegamos a este punto. Carlos asintió lentamente. Yo tampoco lo sé, Ana. Pero creo que ambos tenemos parte de culpa. Dejamos que la rutina nos consumiera, que la pasión se apagara, y ahora tenemos que decidir qué hacer con los pedazos que quedan. Nos quedamos en silencio por lo que pareció una eternidad, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Carlos me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Creo que ambos sabemos la respuesta a esa pregunta, Ana. Por mucho que me duela, creo que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Sus palabras, aunque esperadas, me golpearon con fuerza. Era el final. Después de años juntos, de sueños compartidos y promesas de amor eterno,
Esto era todo. Lo siento, dije nuevamente, sabiendo que ninguna disculpa sería suficiente. Yo también lo siento, respondió Carlos. Pero quiero que sepas algo, Ana. A pesar de todo, no me arrepiento de los años que pasamos juntos. Fuiste, eres y siempre serás una parte importante de mi vida. Y aunque nuestros caminos se separen ahora, espero que algún día podamos mirarnos a los ojos y recordar los buenos momentos sin rencor. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar del dolor que le había causado, Carlos seguía siendo el hombre bueno y comprensivo del que me había enamorado años atrás. Y eso solo hizo que me sintiera aún más culpable. Esa noche, después de nuestra conversación, dormimos en habitaciones separadas. La decisión estaba tomada, pero el peso de la misma se sentía como una losa sobre mi pecho. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas en silencio. El viaje de regreso fue aún más silencioso que el de ida, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. Cuando llegamos a casa, la realidad de nuestra situación nos golpeó con fuerza. Esta ya no era nuestra casa, sino el lugar donde nuestro matrimonio había llegado a su fin. Me quedaré con mis padres por un tiempo, dijo Carlos, mientras sacaba su maleta del coche. Te daré el espacio que necesitas para lo que sea que decidas hacer a partir de ahora. Asentí, incapaz de formar palabras. Quería agradecerle su comprensión, pedirle perdón una vez más, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Antes de irse, Carlos se detuvo en la puerta y me miró. Ana, dijo suavemente, espero que encuentres la felicidad que buscas. De verdad. Y con eso se fue, dejándome sola en la casa que una vez habíamos compartido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones: culpa, tristeza, alivio, miedo al futuro. Todo se mezclaba en mi interior, creando una tormenta emocional que apenas podía controlar. No me atreví a contactar a Javier inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para estar segura de que la decisión que estaba tomando era la correcta. Pasé una semana entera encerrada en casa, apenas saliendo para lo esencial. Revisé viejos álbumes de fotos, recordando los buenos momentos con Carlos, llorando por lo que habíamos perdido. Pero también pensaba en Javier, en cómo me hacía sentir, en la pasión y la vida que había traído de vuelta a mi existencia. Finalmente, después de días de reflexión, tomé una decisión. Era hora de enfrentar la verdad, de asumir las consecuencias de mis acciones y de buscar mi propia felicidad. Con el corazón latiendo fuertemente, me dirigí a la panadería. Era temprano en la mañana, y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire, trayendo consigo una oleada de recuerdos y emociones. Javier estaba de espaldas cuando entré, ocupado sacando una bandeja del horno. Al oír la campanilla de la puerta, se dio la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par al verme. Ana, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Has vuelto? Me quedé allí, inmóvil, absorbiendo su presencia. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi, y sin embargo, los sentimientos que despertaba en mí seguían siendo tan intensos como siempre. He vuelto, confirmé, mi voz temblando ligeramente, y he tomado una decisión. Javier dejó la bandeja y se acercó a mí, sus ojos nunca dejando los míos. ¿Y cuál es esa decisión?, preguntó, su voz una mezcla de esperanza y miedo. Tomé una respiración profunda. Este era el momento, no había vuelta atrás. Mi matrimonio ha terminado, dije finalmente. Carlos y yo hemos decidido separarnos. Vi una chispa de esperanza encenderse en los ojos de Javier, pero se contuvo, esperando a que continuara. Estos meses contigo, continué, me han hecho darme cuenta de lo que realmente quiero en la vida, de lo que necesito. Y eso eres tú, Javier. Tú me haces sentir viva, me haces sentir amada y deseada de una manera que había olvidado que existía. Javier dio un paso más hacia mí.
su mano alcanzando la mía. «Ana», dijo suavemente, «¿estás segura? No quiero que tomes una decisión apresurada. No quiero ser la razón por la que…» Lo interrumpí poniendo un dedo sobre sus labios. «No eres la razón por la que mi matrimonio terminó», dije con firmeza. Eso fue el resultado de años de distanciamiento, de falta de comunicación. Tú eres la razón por la que me di cuenta de que merecía más, de que aún podía sentir, aún podía amar con pasión. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero, por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio, de esperanza. «Te amo, Javier», dije finalmente, «y si aún me quieres, si aún estás dispuesto a darme una oportunidad, quiero intentar construir algo contigo, algo real, algo nuestro». Por un momento Javier se quedó en silencio y sentí que mi corazón se detenía. ¿Y si había esperado demasiado? ¿Y si había cambiado de opinión? Pero entonces, una sonrisa iluminó su rostro y, antes de que pudiera reaccionar, me envolvió en sus brazos, levantándome del suelo en un abrazo que parecía querer borrar todo el dolor y la incertidumbre de los últimos meses. «Te amo, Ana», dijo cuando finalmente me bajó, sus manos acunando mi rostro. «Te he amado desde el primer momento en que entraste en esta panadería. Y sí, quiero intentarlo contigo. Quiero construir una vida juntos, si es lo que realmente deseas». Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado, lleno de promesas y esperanzas para el futuro. El aroma a pan recién horneado nos envolvía, un recordatorio del lugar donde todo había comenzado, donde habíamos encontrado el amor en el lugar más inesperado. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo a través de las lágrimas. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Había heridas que sanar, confianza que reconstruir y un futuro incierto que enfrentar. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía lista para enfrentar lo que viniera. «¿Y ahora qué?», pregunté, mi frente apoyada contra la suya. Javier sonrió, esa sonrisa que había llegado a amar tanto. «Ahora», dijo, «empezamos a escribir nuestra propia historia. Juntos, y así en esa pequeña panadería que olía a hogar y a nuevos comienzos, di el primer paso hacia mi nueva vida, una vida que había elegido por mí misma, una vida llena de amor, pasión y la promesa de un futuro juntos. Sabía que habría obstáculos por delante, el divorcio de Carlos, las habladurías de la gente, la culpa que aún me perseguía por momentos, pero mirando a los ojos de Javier, sentí que podría enfrentar cualquier cosa, porque al final había encontrado lo que buscaba. No solo el amor apasionado que Javier me ofrecía, sino también la fuerza para ser fiel a mí misma, para perseguir mi propia felicidad. Y mientras Javier volvía a besarme, el sonido de la campanilla de la puerta anunciando la llegada de los primeros clientes del día, supe que este era solo el comienzo de nuestra historia. Una historia de amor que había nacido entre el aroma del pan recién horneado y la promesa de un nuevo amanecer.